Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, Amada fiel Iglesia Señor. Evangélica Bautista Manantial de Vida, apreciados amigos y familia, reciban un cordial saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo, primer día de la semana, día del Señor, nuestros corazones deben estar dispuestos a glorificar su nombre y recibir su palabra. El mensaje para este día se titula Los milagros que Jesús realiza. La lectura bíblica se encuentra en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos, y éstos sanarán. Amados hermanos, todos somos testigos que el mundo anda angustiado, buscando una solución a sus problemas. Los problemas que el mundo enfrenta son económicos, de salud, problemas de familia y muchos más. Es muy necesario, amados hermanos, buscar con mucho cuidado las enseñanzas de la Biblia, donde se nos cuenta muchos casos de sanidad, como por ejemplo la lepra, la curación de los ciegos y hasta de muertos resucitados. Es necesario saber los requisitos de las Escrituras para guiarnos en todos los problemas relacionados con la enfermedad y la sanidad. Como primer punto, vamos a reconocer que todos enfrentamos problemas de salud, unos graves, otros con enfermedades leves, pero todos enfrentamos enfermedades desde nuestra niñez. La enfermedad es una experiencia común en la vida humana. Tarde o temprano nos aparecen enfermedades y en muchos casos nos causan la muerte. En estos días, amados hermanos, les digo con mucha pena, el mundo entero está padeciendo una terrible enfermedad conocida como coronavirus o COVID-19. En nuestro país han pasado más de 100 días desde que se inició la cuarentena y a la fecha no vemos ninguna mejoría. Solamente podemos ver rostros de dolor, de pena y de angustia. Esta enfermedad, este enemigo silencioso e invisible, nos obliga a no bajar la guardia. Nos obliga a tomar conciencia, a cambiar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, pero más que todo nos obliga a dejar nuestra vida en las manos de Dios, pase lo que pase. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran. A veces, amados hermanos, la enfermedad es traída por Satanás. En los evangelios se nos cuenta de muchas personas que sufrieron distintos males y que eran poseídos por los demonios. Sin embargo, también nuestra salud puede ser quebrantada por desobedecer las leyes de Dios y obedecer a Satanás antes que a nuestro Creador. En otros casos,
somos nosotros quienes atraemos las enfermedades por nuestra desobediencia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 dice que algunos se enferman por haber pecado. También hay gente que sufre por pecados ajenos. Por ejemplo, en la epidemia del SIDA, muchos niños nacen ya con la enfermedad por culpa de sus padres. También el orgullo, las guerras, los celos producen víctimas inocentes. En muchos casos la enfermedad viene por hechos de la misma naturaleza, como por ejemplo un terremoto, una inundación, un incendio, y después de estos sucesos hay epidemias y enfermedades. Amados hermanos, hoy existen muchas formas de ayuda a los que sufren. Muchas veces la medicina se termina o ya no hace efecto. Esa es la hora cuando el hombre concluye su carrera terrenal. El apóstol Pablo nos recuerda que la muerte es nuestro postrer enemigo y este enemigo solo será destruido cuando Cristo el Señor regrese en su segunda venida. Gloria al Señor. Sin embargo, hasta que esto se cumpla, podemos hacer a favor de nuestro prójimo muchas cosas. En Mateo capítulo 25, versículo 34 al 36 dice lo siguiente: Entonces el Señor Jesús dirá a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, tuve desnudo y me vestisteis. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos sufrir estas necesidades y te servimos? Respondiendo el Señor les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, porque no hicisteis el bien con los más pequeñitos, con los más necesitados. Muchas veces una visita a un enfermo es mejor que una medicina, ya que la presencia de un amigo puede recobrar fuerzas al enfermo. También podemos ayudar en medicina, pero no olvidemos, amados hermanos, que la fe en Dios no debe alejarnos de los médicos y de los hospitales, porque a ellos el Señor de señores les ha dado la ciencia. También debemos ayudar con oraciones. En Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, se habla del valor de la oración. Dice que se debe pedir a los ancianos de la iglesia que oren juntos por los enfermos. Existen muchas historias de curaciones, pero siempre que Jesús curaba, lo hacía de una manera diferente. Podemos confiar en que Él puede intervenir y sanarnos milagrosamente. Aún los pecados y los peores casos de enfermedades puede el Señor curarnos. Amados hermanos, todo lo que hemos dicho nos permite llegar a las siguientes conclusiones. Primero, que toda sanidad viene de Dios. Él es el sanador y no el pastor o el predicador o el médico. Segundo, Dios ha dado la ciencia para que descubran las medicinas. Y en tercer lugar, Dios ha dado recursos
al organismo para que se recupere, como es el caso del coronavirus o pandemia coronavirus. Existen personas que están contagiados, pero no necesitan medicina porque su propio cuerpo está protegido. Entonces, toda sanidad debe ser para la gloria de Dios. Y nosotros debemos cuidar que nadie le quite la gloria que al Señor le pertenece. Nosotros debemos de mostrar toda la enseñanza bíblica. Esto nos da la base para decir que no todas las enfermedades serán sanadas. Debemos entender claramente y estar convencidos que la sanidad física no es la prioridad en la vida del creyente. Debemos estar contentos y agradecidos a Dios que nos da gratuitamente nuestra salvación. Tiene más importancia la salvación y la vida eterna que la curación corporal. Cuando no llega la sanidad, Dios actúa en la vida de sus hijos, haciendo que su gracia les dé suficiente fortaleza. Jesús mismo nos advierte sobre el valor que le debemos dar a los milagros. En Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, el Señor dijo que en el juicio final declarará que nunca conoció aún a los que han hecho milagros en su nombre. Según el apóstol Pedro, Satanás mismo hace milagros mentirosos. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Debemos cuidarnos que toda la gloria sea para el Señor. No hay gozo más grande para un hijo de Dios que darle la gloria, la honra al Dios Todopoderoso. Hay ocasiones cuando Dios interviene milagrosamente para proteger a sus seguidores. A veces Dios les da un poder especial. Por ejemplo, Pablo tuvo serpientes venenosas en sus manos. También sus discípulos sanaron a los enfermos. Y Jesús mismo dejó dicho en su palabra que el que cree en él mayores cosas hará. Para esto debemos serle fieles y agradecidos por lo que el Señor hace por su iglesia. En una ocasión el Señor sanó a 10 leprosos. Se fueron todos sanos, pero uno fue el que regresó a dar gracias. Jesucristo hizo mucho por nosotros y sigue haciendo. No seamos ingratos con Él, amados hermanos. Démosles toda nuestra vida a Él para que Él nos guíe. Que su Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, siempre permanezca. A todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, sigan al Señor Jesucristo. En estos días de dolor, en estos días de angustia, entreguen su vida a Cristo. Estando nuestra vida en las manos del Señor, no tenemos por qué preocuparnos. Que Dios los bendiga, amados hermanos y amigos.